Bienvenidos una vez más al Rincón de Rubén. Hoy quisiera hablar de un libro que, bueno, últimamente está muy de moda por la película y de un autor célebre, un maestro del suspense y del misterio, como es Stephen King. El libro no es otro que El cementerio de animales, como decía, un libro que últimamente se ha puesto muy de moda por la película que recientemente ha salido. Y yo tengo que confesar que no era mucho de Stephen King hasta este libro. Hablando con otros lectores de Stephen King, precisamente me han comentado que este no es su mejor libro. Y, pero bueno, la verdad que yo es que solo he leído dos libros de Stephen King. Uno fue La tienda, un libro que me gustó en cierta parte, aunque el final pues me decepcionó en cierta manera. Y bueno, es un libro que juega un poco con la psicología, ¿no? De cómo nos esclavizamos por nuestros deseos, nuestros caprichos y no solo de una forma material. Y bueno, luego está El cementerio de animales, que es con el libro el libro con el que vamos a hacer este espacio de Rincón de Rubén. Bueno, a mí la verdad que me ha sorprendido. Toca eh, un tema un poco complicado, ¿no? La resurrección. De hecho, en la portada lo primero que vemos es: a veces lo mejor es seguir muerto. Es un mensaje que sin duda engancha antes de comenzar a leer el libro. Bueno, de Stephen King, bueno, diré que pues, la narrativa del cementerio de animales, bueno, me ha parecido eh, una, una narrativa, eh, no sé cómo decirlo, natural, ¿no? Quiero decir que habla con un tono natural, como si se intuyera a veces lo que el lector está pensando mientras lee lo que él mismo ha escrito, ¿no? A veces es como que se mete en tu cabeza y sabes lo que estás pensando sobre ese personaje o los hechos de ese personaje, ¿no? Si por ejemplo eh, Lois hace algunas cosas que no sé si desvelaré, pues es como que al lector le despierta una serie de sensaciones que él mismo a veces como que adelanta, ¿no? Incluso, bueno, otras que se mete en la narrativa, no los diálogos, sino la narrativa en el propio personaje, ¿no? Como algo, como si fuera el pensamiento del propio personaje. Y como decía, es una narrativa natural, amena, que no cae en la vulgaridad, y eso en ese tipo de narrativa es de agradecer, ¿no? Y bueno, pues la novela del cementerio de animales, no he visto la película todavía, siempre he sido leerme primero el libro y luego la película. Y bueno, pues el comienzo es el típico traslado de una familia, ¿no? a otro lugar donde, bueno, pues el padre ha encontrado un trabajo nuevo, en este caso es de médico, y, y bueno, se va viendo la evolución de la familia, de los personajes, incluso de su vecino, con el que empieza a entablar pues una serie de relaciones que la advierten ya el peligro que acecha a unos cientos de metros de su casa, ¿no? Un cementerio de animales. De hecho, pues en una excursión dominguera, se podría decir así, pues la familia con su vecino, pues ya incluso eh, se acercan a ese cementerio y es el primer contacto de la novela con el cementerio. No es un cementerio normal, es un cementerio donde
tiene una larga historia de misterio, ¿no? Donde otros amigos del vecino, otros ciudadanos, iban a enterrar sus mascotas con una serie bueno, de rituales que hacían que resucitaran, ¿no? Entonces, el problema ahí es que eh, no resucitan tal y como eran, sino que algunos vienen de una forma macabra. Bueno, pues en la novela la familia tiene un gatito que es la mascota de Ellie, de la niña. Eh, y claro, un hecho que va configurando ya la raíz de la verdadera historia es la carretera, ¿no? Una carretera donde pasan muchos camiones, una carretera peligrosa, donde, como decía, donde pasan camiones a gran velocidad. Entonces ven pues que el gato eh, cruza la carretera y tal, entonces le pueden atropellar, por lo que deciden castrarlo. Como sabéis, cuando una mascota es castrada, pues, como por ejemplo en un gato, pues se le quita un poco esa curiosidad de salir un poco por la noche y escaparse de casa, ¿no? Es como que se vuelve más casero, más manso y como decía, pues se aleja de esa curiosidad que tienen todos los gatos de salir por la noche. Entonces, bueno, eh, ahí ya pues se empiezan un poco también a ver el tema de la muerte, porque claro, el gato se castra para evitar su muerte, lo que la niña le despierta una curiosidad, ¿no? Una curiosidad por la muerte, una curiosidad reprobada por la madre porque bueno, perdió a su hermana de una forma trágica y se quedó ese trauma sobre la muerte que, que le aterroriza que su hija, pues siendo tan pequeña, ya empiece a tener esa curiosidad. Bueno, pues entonces eso, al gato le castran, es verdad que ya el gato ya no es como es más, como decía antes, más tranquilo, es más casero y tal. Eh, Todo empieza cuando, bueno, pues la madre y sus dos hijos se van con la familia materna, pero Luis se queda con Ruth porque, bueno, pues tiene una relación con sus suegros y tal, y bueno, pues se queda, algo que pues, en muchas familias pasa. Como decía, lo que me gusta de Stephen King es eso que hace como de lo cotidiano eh, o sea, introduce el terror en lo cotidiano, o lo cotidiano en el terror también, ¿no? Y bueno, pues él se queda con la mala suerte que justo pues atropellan al gato en esos días donde la familia no está. Que atropellan al gato no es algo, ningún spoiler yo creo, porque bueno, creo que se ve desde el primer momento en cuanto empiezan a decir, bueno, pues que el gato pasa, o sea, conociendo al autor y ya cuando te va diciendo pues, de que en la carretera pasan muchos camiones, de que el gato cruza, de que cualquier día le atropellan y tal, o sea, que se ve venir, por lo que yo creo que no es ningún tipo de spoiler. Lo digo porque siempre procuro no hacer ninguno. De hecho, con este mismo libro, viendo un reportaje otro día de Stephen King, hace 2 días o así, pues justo empiezan a hablar de esta novela, digo, mira qué casualidad, ¿no? Y me desvelaron un poco del final, no todo, pero un poco sí. Me he perdido, creo que ya por el gato. Bueno, pues eso, que atropellan al gato. Y bueno, el vecino, pues Jules le empieza a decir que es una pena que su hija tan pequeña pues ya sufra la pérdida del gato y se afronte ya a la muerte, por lo que
un poco le comenta la idea, otra vez le recuerda esto del cementerio de animales. Eh, También le advierte de los peligros, ¿no? Que puede haber y de las reglas, como por ejemplo enterrar animales y nunca personas. Eso sería una aberración, ¿no? Enterrar a personas en ese cementerio donde, donde los seres enterados vuelven a la vida y de una forma eh, macabra. De hecho, comenta un poco de casos que hubo de que incluso los animales eh, salían también malvados y incluso ya más adelante eh, una persona que fue enterrada allí causó también mucho terror. Incluso, pues bueno, se decía que venía como si fuera un zombie a la vida otra vez, ¿no? Pero bueno, esa idea de enterar a alguien en ese momento no es ni siquiera considerada por Lois. Y lo que sí que decide es enterrar al gato. Bueno, van los dos, le enseña otra vez el camino hacia el Pet Cemetery. Y bueno, pues hacen ese pequeño ritual, poniendo las piedras en el cementerio de Mimac y tal. Y bueno, pues al día siguiente se van cada uno a su casa, al día siguiente ve que vuelve el gato, ¿no? Vuelve el gato con un olor o sea, como lleno de barro y huele como a muerto, ¿no? Eh, entonces, bueno, es verdad que el gato, pues como decía antes, parece un zombie, parece que está como atontado, por decirlo así, pero como estaba castrado y el gato había cambiado, pues pensaba que la familia no se daría cuenta de esto, ¿no? Sino que esa rareza que tenía el gato la achacarían pues a la castración. Recordemos que ahora Lois, el protagonista, está solo, la familia no está, porque está en acción de gracias con la familia materna. Entonces, pues pasa eso, unos días con el gato, observándole y viendo cómo el gato incluso ya no le conoce, sino que le mira extraño, le mira amenazante. Pero bueno, el gato está ahí, que es lo que él quería para que su hija Ellie, que es una niña, no se tenga que afrontar a la muerte tan pronto. Y de hecho, cuando vienen los Rachel, Ellie y Gabe, pues bueno, ven al gato, igualmente le ven extraño, incluso a Ellie, le quería mucho al gato, ya no quiere dormir con él porque huele mal, y porque ya no es su gato, ya es raro, ¿no? Ya no parece que no tenga vida. Bueno, y la novela pues va siguiendo con la evolución de los personajes, con la evolución de la vida, como su hijo pequeño pues empieza a hablar, como decía antes, cosas cotidianas de una familia cotidiana que le pasa algo que no es cotidiano. Que es donde está el terror también, ¿no? Esa, el terror en lo cotidiano. Y bueno, pues como decía, pasan los días con naturalidad hasta que ocurre una desgracia, la verdadera desgracia del libro. Muere un ser querido de Luis, no voy a decir quién es, no quiero que os pase como me pasó a mí con el reportaje este que vi el otro día. Y bueno, quizá me he saltado que tiene cierta relevancia y cierta importancia la novela, es que cuando Lois ya se instala en el pueblo y empieza a trabajar, bueno, pues el primer día, eh, porque es médico, le viene un chico con la cabeza partida y eso le traumatiza, ¿eh? Y le hace también ir al cementerio de animales como una de las primeros acercamientos al cementerio de animales. Bueno, como decía, bueno, luego pues tiene pesadillas y tal con este chico. Y ocurre una desgracia, ¿no? Un ser querido de su familia muere. Al final, pues se tienen que afrontar irremediablemente la muerte y de una forma pues muy trágica.
Eh, mm, de la f- mm, no quiero decir mucho, bueno, diré pues, bueno, se cuenta la historia de la hermana de Rachel, la que usó el trauma sobre la muerte y que ahora Rachel pues, se tiene que enfrentar de una forma muy dura a la muerte, ¿no? El caso es que, bueno, pues después de enterrar a este ser querido, Lois decide quedarse en, en casa, como podréis imaginar, porque, bueno, dice a Rachel, bueno, y un poco a la familia, que se vaya bueno, pues con su suegro, que de hecho en el entierro eh, yo lo flipé, porque, bueno, se vive una escena muy violenta con Lois con su suegro. De hecho se cae incluso el altar y, bueno, es para leerlo eso, ¿eh? Bueno, pues el caso es que el Rachel, la familia se va a casa de la familia materna, pero Lois, como no se lleva bien con él, decide quedarse él solo en su casa. El vecino, que es el que le comenta lo del cementerio de animales y que pues ya empieza a conocer ese misterio. Bueno, no empieza a conocerlo, de hecho lo conoce hace mucho tiempo y sabe que en cuanto lo haces una vez hay algo que se apodera de ti y ya formas parte de ello, ¿no? Entonces, como que se insinúa un poco la idea que tiene Luis de ir al cementerio a por uno de sus hijos y, y bueno, voy a decir que es uno de sus hijos, no voy a decir quién, para que bueno, os pille más de sorpresa. Pero bueno, sí, es uno de sus hijos y bueno, pues decide ir al cementerio donde ha sido enterrado, desenterrarlo y enterrarlo en el cementerio de animales. Bajo la advertencia de Jude de no hacer eso, porque es cierto que hacía unos años, por ejemplo, un toro pues salió con un carácter agresivo, pero era un caso aislado, ¿no? Entre los animales. Sin embargo, con las personas, como decía antes, sí que fue enterrada una persona y era como que volviera con un espíritu, ¿no? Volviera como poseído y no fuera él. Entonces, a pesar de esa advertencia, Lois decide hacerlo, se va a una ferretería, compra una pala, un azadón y tal, desentierra a su hijo, no sin dificultades, y se lo lleva al cementerio animal. Allí, bueno, ve al Wendigo como era Wendigo, y, y luego pues ya lo entierra esperando un día para los resultados. Al día siguiente ve como la magia del cementerio ha hecho su efecto y vuelve. Vuelve, pero causando muchas desgracias, que eso así que es para leerlo, no quiero adelantar nada aquí, causando muchas desgracias que a mí, incluso viendo el spoiler, me asombraron y me gustaron, o sea que si vosotros leéis el libro sin más spoiler que lo que he dicho, que es que sí que muere uno de sus hijos, eh, y ya está, ¿no? Luego claro, causando muchas desgracias porque, bueno, luego Rachel se siente mal habiendo dejado a su marido solo, entonces pues empieza a llamarle, él no coge el teléfono porque, bueno, está en el cementerio. Y es cuando, bueno, pues sospecha que algo pasa mm, y es como que algo la retiene, ¿no? Porque igual intenta venir a su casa, pero bueno, el pierde el avión, luego coge un coche que se avería, bueno, al final que llega justo tarde y cuando llega a,
a su casa, bueno, pues se encuentra con la desgracia y el terror, ¿no? Cómo salían Cruz. Bueno, eh, no voy a decir más. Sino, bueno, pues eso. Luego también el epílogo me ha gustado, ¿no? Deja un poco el final abierto. eh, Deja un poco el final a tu imaginación, ¿no? Es lo que ocurre con este último epílogo. Y bueno, pues nada más. Que es un libro que me ha gustado, es un libro que me ha despertado ganas de leer más libros de este autor, de Stephen King. Un libro que recomiendo, ya decía que tiene una narrativa pues amena, no es una narrativa espesa, sino una narrativa pues ligera que te introduce, como decía antes, en lo cotidiano y en una evolución de los personajes que te hacen cómplices de ellos y a veces incluso hace ponerte en su piel y ve cómo o sea, demuestra cómo el terror o la desgracia puede venir a una familia pues normal, cotidiana, que se mudan porque bueno, han encontrado un trabajo y, y bueno, pues sin previo aviso, como suele ocurrir en la vida real, pues empieza a, a convertirse algo en desgracia y nos marca la vida, ¿no? Y pues nada, eh, Stephen King, El cementerio de animales, ahora me veré la película, porque como decía antes, siempre soy de leerme el libro antes que ver la película, y ahora sí que la veré. Las imágenes que vi el otro día en el reportaje este que os decía, no son como ocurren en el libro, y bueno, es algo que suele ocurrir. Así que bueno, pues nada más, os dejo que disfrutéis, o sea, espero que hayáis disfrutado de este capítulo, por decirlo así, del Rincón de Rubén. Y, y nada más, nos vemos en la próxima. Todavía estoy, terminé ayer el libro y estoy eligiendo qué libro leerme. Y no lo sé todavía. Creo que también va a ser, no de Stephen King, pero va a ser de algún género así parecido. Es lo que me apetece ahora, así que bueno, ya os cantaré.